Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que la pregunta más difícil en la vida de un hombre no es ¿qué podría haber conquistado?, sino ¿qué perdí mientras conquistaba? Hoy, el mundo entero le hace una pregunta a mi nieto, Cristiano. Leo en los periódicos, oigo en la televisión. Irá al Mundial de 2026. Le queda una última batalla. La gente analiza su edad, su cuerpo, su hambre de récords. Pero la verdad, la verdadera respuesta a esa pregunta no está en sus piernas, está en su corazón. Y su corazón fue moldeado por una promesa que él hizo hace muchos años, una promesa que es el eco de la mayor lección y del mayor arrepentimiento de mi propia vida. Estoy inmensamente orgulloso de mi nieto, un hombre que ha redefinido la palabra imposible. Y estoy aún más orgulloso de su madre, mi nieta Dolores, una mujer cuyo amor y cuya fuerza son la verdadera roca sobre la que toda nuestra familia se ha construido. Ellos son mi mayor la historia de ellos y la mía, que hoy voy a contar la verdad. La verdad sobre por qué, para un hombre como Cristiano, la decisión de luchar una última batalla es mucho más compleja de lo que el mundo imagina. Antes de sumergirme en los recuerdos de mi propia ambición y del precio que pagué por ella, quiero invitarte a que te unas a mí en esta reflexión. Esta no es una noticia de última hora, sino una confesión del corazón. La historia detrás de la mentalidad de un campeón. Es un cuento sobre lo que realmente importa en la vida. Si estas palabras iniciales han tocado tu curiosidad, si quieres entender la capa más profunda y humana detrás de las decisiones de un ídolo global, te pido que formes parte de este viaje. Tu apoyo es la luz que ilumina estos viejos recuerdos. Por favor, suscríbete al canal para que esta historia de amor, sacrificio y promesas familiares no se pierda en el viento. Dale un me gusta a este video si crees que la familia es el trofeo más importante de todos. Y, como siempre, me llena el alma saber desde qué rincón del mundo me estás acompañando. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, contando la historia que moldeó el corazón de mi nieto, puede viajar por el mundo, me da una paz inmensa. Gracias por estar aquí. Ahora, déjame llevarte a mi juventud, a una época en la que yo, como mi nieto, también tenía un fuego que me consumía. A diferencia de muchas de las historias que he contado, mi lucha en la juventud no fue contra un villano externo. Mi mayor enemigo, durante muchos años, fui yo mismo, mi ambición. Crecí en la pobreza, y el miedo a que mis hijos y nietos conocieran la misma hambre que yo conocí, se convirtió en el motor de mi vida. No quería solo sobrevivir, quería vencer. Quería construir algo, dejar un legado de seguridad para los míos. Me casé con la mujer de mi vida, la abuela de Cristiano, y cuando tuvimos nuestra hija, la madre de Dolores, mi deseo de vencer se convirtió en una obsesión. Tenía 3 empleos. Salía de casa antes del amanecer para trabajar en el puerto, pasaba el día en la construcción y por la noche hacía pequeños trabajos de carpintería. Era una máquina de trabajar. Veía poco a mi familia. Llegaba a casa y mi hija ya estaba durmiendo. Salía de casa y ella aún no se había despertado. Me justificaba diciendo que era por ellos. Estoy construyendo un futuro mejor, le decía a mi esposa, a mí mismo. Pero la verdad es que la ambición es una amante celosa. Lo exige todo.
Y yo le estaba dando todo. Estaba tan enfocado en construir un futuro que no me di cuenta de que estaba completamente ausente del presente. Estaba perdiendo la vida que afirmaba estar tratando de mejorar. Perdí los primeros pasos de mi hija. Perdí sus primeras palabras. Perdí sus fiestas de cumpleaños en la escuela. Yo estaba allí físicamente, en la misma isla, pero mi alma estaba siempre en otro lugar, en el próximo trabajo, en la próxima moneda que ganar. Era un fantasma en mi propia casa. Elogiaba a mi esposa y a mi hija por su paciencia y su fuerza. Ellas eran, y siempre serán, mujeres de una resiliencia extraordinaria. Pero no me daba cuenta del precio que mi ausencia les estaba cobrando. Creía que el dinero que traía a casa compensaría el tiempo que no les daba. Fue el mayor error de mi vida. La revelación, el momento en que mi castillo de ambición se derrumbó, llegó de forma brutal. Un día, llegué a casa, exhausto como siempre, y encontré a mi hija, entonces con unos 7 años, llorando. Había hecho un dibujo en la escuela, un dibujo de nuestra familia. Y en él se había dibujado a sí misma, a su madre, pero en mi lugar, en el lugar del padre, había dibujado solo una sombra, una silueta oscura. «Es papá», me dijo. «Él siempre está trabajando». Aquellas palabras, dichas con la inocencia cruel de una niña, fueron un cuchillo en mi corazón. En ese momento, me di cuenta de la terrible verdad. Estaba construyendo un castillo para una familia de la que ya no formaba parte. Yo era solo la sombra que pagaba las cuentas. Y esa percepción me rompió. Aquella sombra en mi lugar fue el golpe que la vida me dio para despertarme del trance de mi propia ambición. Esa noche, por primera vez en años, no pensé en el trabajo. Me senté al borde de la cama de mi hija y observé su sueño. Vi su rostro sereno y por primera vez fui consciente del tiempo que había perdido. Me di cuenta de que no conocía de verdad a la pequeña persona que era, sus miedos, sus sueños. Yo era un proveedor, un fantasma que dejaba dinero en la mesa, pero no era un padre. Y el dolor de ese reconocimiento fue más profundo que cualquier cansancio físico que hubiera sentido jamás. A la mañana siguiente, tomé la decisión más radical, y para muchos, más loca de mi vida. Abandoné 2 de mis 3 empleos. Fui a mi jefe en el puerto y a mi jefe en la construcción, y les dije que no volvería. Me miraron como si estuviera loco. «Pero Juan», me dijeron, «eres nuestro mejor trabajador. ¿Vas a tirar por la borda un buen dinero?» Yo simplemente respondí, «Voy a intentar comprar algo que el dinero no puede comprar, tiempo». A partir de ese día, mi vida cambió. Económicamente, volvimos a pasar por dificultades. El cinturón se apretó aún más, pero por primera vez yo estaba en casa, estaba presente, y comencé el trabajo más difícil de todos, aprender a ser padre y marido. Fue un proceso extraño y torpe. No sabía cómo jugar. Me había olvidado de cómo tener una conversación que no fuera sobre deudas o sobre el precio del pescado. Y es aquí donde la verdadera grandeza de mi familia, la fuerza de las mujeres de mi vida, brilló más fuerte. Mi esposa, la abuela de Cristiano, tuvo una paciencia y una sabiduría infinitas. Nunca me echó en cara los años de ausencia. Al contrario, me acogió. Me enseñó de nuevo a formar parte de nuestra propia familia.
Me animaba a sentarme con ella. Me pedía opinión sobre cosas triviales. Me forzaba a reconectar. Y mi hija, al principio, me miraba con una cierta extrañeza, como si yo fuera un visitante. Pero poco a poco, con la pureza que solo tienen los niños, me abrió la puerta de su mundo. Empecé a llevarla a la playa, a enseñarle a nadar. Descubrí cuál era su color favorito, su canción preferida. Descubrí a la persona increíble que estuve a punto de perder para siempre. Fue la etapa más feliz de mi vida, y también la más pobre. Pero nunca me había sentido tan rico. El tiempo pasó. Mi hija creció y se convirtió en una mujer maravillosa, fuerte y de buen corazón. Y tuvo su propia hija, mi nieta, Dolores. Y yo, que había aprendido mi lección de la manera más dura, juré que sería para mis nietos el abuelo que nunca tuve tiempo de ser para mi propia hija. Y entonces Dolores, mi increíble nieta, que heredó la resiliencia de su abuela y la fuerza de su madre, se convirtió a su vez en madre. Y en sus brazos nació Cristiano. Cuando sostuve a ese niño, sentí que el círculo de mi vida se completaba. Vi en sus ojos el mismo fuego, la misma ambición que un día casi me consume. Y supe que mi misión en la vida era guiarlo, asegurarme de que pudiera perseguir su ambición de una forma que yo no pude, sin tener que sacrificar su alma y su familia en el proceso. Me convertí en su mayor compañero. Elogio y siempre elogiaré el carácter de mi nieta, Dolores. Es una madre leona, una mujer de una fuerza descomunal, que crió a sus 4 hijos con un amor y un sacrificio que son la base de todo lo que ellos son. Ella es la verdadera heroína de esta saga, y yo, con mi experiencia, me convertí en el consejero, el filósofo de la familia. Mientras Dolores garantizaba el pan y el amor, yo me aseguraba de que las lecciones más importantes de la vida fueran aprendidas. Y la principal lección, la que le repetí a Cristiano 1000 veces, era sobre el equilibrio. Trabaja más que nadie, mi nieto, le decía. Pero nunca olvides que el único trofeo que realmente importa te espera en casa al final del día. Tu familia. Mi gran arrepentimiento, mi gran dolor, se convirtió en la lección más valiosa que tenía para ofrecer. Y esa lección se convertiría, años más tarde, en el centro de la promesa que definiría la carrera, y quizás el final de la carrera del mayor atleta que el mundo ha conocido. Y así, mi vida encontró su verdadera vocación, la de ser el guardián del equilibrio en el alma de mi nieto. Me convertí en su primera sombra en el campo y en su primer confesor fuera de él. Formamos un equipo extraordinario junto a su madre, mi nieta Dolores. Ella era el sol, la fuente inagotable de amor, de apoyo, de ternura. Era el corazón que bombeaba la confianza en sus venas. Yo, en cambio, me convertí en la luna, el contrapeso, el que le recordaba la existencia de la oscuridad y la importancia de la disciplina para navegarla. Dolores es una madre de una generosidad y un sacrificio que son la verdadera base de todo. Ella le enseñó a amar. Yo, con el mapa de mis propios errores, le enseñé a luchar y, lo más importante, a saber por qué luchaba. Mi evangelio para él era simple, y se lo repetí de 1000 maneras diferentes a lo largo de su infancia y adolescencia. La primera parte
era la que el mundo ahora conoce bien, la religión del trabajo. Yo había sido una máquina de trabajar por una ambición equivocada. Él se convertiría en una máquina de trabajar por un sueño puro. Lo empujé hasta sus límites. El talento es un regalo de Dios, cristiano, le decía, mientras lo hacía correr por las colinas empinadas de Funchal hasta que sus pulmones ardían. Pero el trabajo es la forma en que le demuestras a Dios que mereces ese regalo. Hay miles de chicos con talento, pero el que llegará a la cima es el que esté dispuesto a sufrir más, a trabajar más, a quererlo más que nadie. Le inculqué la idea de que el descanso era un enemigo y que la repetición era el camino a la perfección. Su increíble capacidad para el sacrificio, su famosa dedicación casi monástica, nació en esas conversaciones, en la comprensión de que su sueño no era solo suyo, sino el de toda una familia que luchaba con él. Y él, mi nieto, con un carácter que es un verdadero milagro, nunca se quejó. Abrazó el trabajo duro como si fuera su vocación. Es un hombre que nació con el alma de un campeón. Pero la segunda parte de mi evangelio era la más importante, la que había aprendido a un coste tan alto. Era la lección del presente, la lección del tiempo. Pero escucha bien, mi niño, le decía, interrumpiendo un entrenamiento para obligarlo a sentarse y a mirar la puesta de sol conmigo. Todo este trabajo, toda esta lucha, no sirve de nada si, al final del camino, te das la vuelta y te das cuenta de que estás solo. El trofeo más grande que levantarás en tu vida no será una copa de oro, será la mano de tu madre el día que necesites apoyo. La celebración más importante no será en un estadio, será en la mesa de tu casa, rodeado de los tuyos. Le conté, sin los detalles más dolorosos, la historia de un hombre que estaba tan ocupado construyendo un futuro que se olvidó de vivir el presente y que un día se dio cuenta de que se había convertido en una sombra en su propio hogar. Puedes ganar todo el dinero del mundo cristiano, le insistía, pero nunca podrás comprar un solo minuto del pasado. El tiempo que le dedicas a tu madre, a tus hermanos, es la única inversión que nunca pierde su valor. Y aquí es donde reside la verdadera grandeza de mi nieto, una grandeza que el mundo a veces no ve, porque él, a pesar de tener en su interior el fuego de la ambición más grande que he visto, también nació con el corazón más noble. Entendió perfectamente la lección. Vi con un orgullo que me hacía llorar cómo, a pesar de su obsesión por el entrenamiento, nunca se perdía renunciar a horas de práctica para jugar con sus hermanas o para ayudar a su madre. Su amor y su devoción por su madre, Dolores, es la prueba más contundente de su extraordinario carácter. Siempre ha entendido que ella es el centro de su universo, su verdadera fuente de fuerza. Ver la relación que tienen, ese vínculo de amor y respeto absolutos, ha sido la cura definitiva para mi propio arrepentimiento. La prueba de que mi error sirvió para crear un hombre mucho mejor que yo. A medida que su talento crecía y la posibilidad de irse de Madeira se hacía más real, mis lecciones se volvieron más urgentes. Sabía que la fama, el dinero, la distancia serían los mayores enemigos de nuestro evangelio familiar. El éxito te traerá un ejército de falsos amigos, le advertía. Pero tu verdadera nación, tu única patria, será siempre tu familia. No lo olvides nunca. Y él, mi nieto, ha demostrado ser el hombre más leal que he conocido.
Ha construido un imperio, pero las puertas de ese imperio siempre están abiertas para los suyos. Ha mantenido a su lado a su familia, a sus amigos de la infancia, a la gente que lo amó cuando no era nadie. Y esa lealtad, en un mundo tan superficial, es su mayor victoria. Lo que yo no sabía entonces era que él no solo había escuchado mis lecciones, sino que las había llevado a su propio y silencioso extremo, convirtiéndolas en una promesa secreta que un día se convertiría en la verdad detrás de la pregunta más grande de su carrera. El momento en que mi nieto hizo su promesa secreta no fue uno de gran dramatismo, sino un momento de una calma y una profundidad que lo hicieron aún más poderoso. Sucedió poco antes de que partiera definitivamente hacia Lisboa. Ya era un adolescente, un joven a punto de embarcarse en la aventura que cambiaría su vida y la nuestra para siempre. Estábamos sentados en el porche de la humilde casa de su madre, viendo cómo el sol se ponía detrás de las colinas de Funchal. Habíamos pasado la tarde hablando, una de nuestras últimas sesiones de entrenamiento del alma, como yo las llamaba. Le di mis últimos consejos: que fuera humilde, que trabajara más que nadie, que nunca olvidara a su familia. Y entonces, cuando ya me iba a levantar para irme, él me detuvo. «Espera, abuelo», me dijo con una seriedad que me hizo sentarme de nuevo. Y fue entonces cuando me hizo la pregunta que, sin yo saberlo, contenía la semilla de su futuro. «Abuelo», me preguntó, «¿alguna vez te arrepientes?» La pregunta me cogió por sorpresa. ¿Arrepentirme de qué, mi niño? De haber renunciado a tus empleos, de haber elegido el tiempo en lugar del dinero. A veces pienso que, si hubieras seguido trabajando como antes, habrías construido una fortuna. Quizás mi madre no habría tenido que luchar tanto. Quizás yo habría tenido una infancia más fácil. Sus palabras eran de una empatía y una madurez que me conmovieron profundamente. Pero también revelaban una pequeña grieta de duda, una preocupación de que mi elección, la que yo consideraba mi mayor acto de redención, pudiera haber sido, en realidad, un acto de egoísmo. Y en ese momento supe que tenía que contarle toda la verdad, el dolor detrás de mi lección. Le hablé de la sombra, del dibujo, del momento exacto en que me di cuenta de que era un fantasma en mi propia casa. Le confesé el vacío inmenso que sentí al darme cuenta de que estaba perdiendo lo único que realmente importaba. «Cristiano», le dije, mi voz quebrada por el peso del recuerdo, «un hombre puede construir un palacio de oro, pero si al final del día no hay nadie a quien ame esperándolo dentro, vivirá en la más fría de las ruinas. Yo estuve a punto de construir esa ruina. Renunciar a aquel dinero no fue un sacrificio. Fue el único acto verdaderamente egoísta que he hecho en mi vida, porque lo hice para salvarme a mí mismo del vacío de una vida sin amor». Él me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, absorbiendo no solo mis palabras, sino mi dolor. Y entonces, con una solemnidad que parecía la de un hombre haciendo un juramento ante un altar, me hizo su promesa. «Yo no voy a cometer tu error, abuelo», me dijo, «pero tampoco voy a cometer el error opuesto. Te lo prometo aquí y ahora. Trabajaré como una bestia.
perseguiré cada récord, cada trofeo, cada gramo de grandeza que haya en el mundo. Construiré el palacio de oro más grande que se haya visto nunca. Lo haré por mí, por mi madre, por todos nosotros. Pero, y aquí su voz se volvió un susurro, cuando llegue el día en que mi familia me necesite, cuando sienta que mis hijos empiezan a ver una sombra en mi lugar, en ese preciso instante colgaré las botas. No importa si estoy a un paso de ganar otro mundial, otra Champions, otro Balón de Oro. En el momento en que la balanza se incline, en el momento en que tenga que elegir entre un último trofeo y un solo día de la infancia de mis hijos, la elección estará hecha. Te lo juro por mi vida. No repetiré tu dolor. Viviré mi sueño hasta el final, pero nunca, jamás, a costa de mi familia. Ese día, en ese porche, mi nieto dejó de ser mi discípulo. Se convirtió en mi maestro. Había tomado mi lección, mi doloroso evangelio sobre el equilibrio, y lo había perfeccionado, convirtiéndolo en una promesa absoluta. Una promesa que se convertiría en la brújula secreta de toda su carrera. Y yo, que había vivido con el fantasma de mi ambición, sentí por fin la paz. Sabía que su fuego, su inmensa ambición, estaba ahora anclada a un propósito superior, a una promesa de amor. La carrera de mi nieto, desde ese día, ha sido un milagro doble. Ha sido el milagro de un atleta que ha desafiado todas las leyes de la física y de la edad, alcanzando cimas de gloria que nadie creía posibles. Pero también ha sido el milagro de un hombre de familia. Y aquí es donde tengo que elogiar no solo a mi nieto, sino a toda la estructura que lo sostiene. A su madre, mi nieta Dolores, una mujer excepcional que ha sido su ancla, su refugio, la que le ha permitido ser un coloso en el campo y un simple hijo en casa. Y a sus hermanos, que han sido su guardia pretoriana, protegiéndolo de las distracciones del mundo. Y a sus hijos, que se han convertido en su razón de ser. Ha demostrado al mundo que es posible ser el competidor más feroz y a la vez un padre y un hijo devoto. Ha cumplido la primera parte de su promesa de una forma que ha superado mis sueños más salvajes. Y yo, durante todos estos años, he observado, esperando y a la vez temiendo el día en que tuviera que cumplir la segunda parte. Y así llego al presente. A este octubre de 2025, a mis 80 años, leyendo los mismos periódicos que se hacen la misma pregunta en todos los idiomas. ¿Irá Cristiano al Mundial de 2026? Y al leerlo, veo el rostro de mi nieto en mi mente, y veo la balanza sobre la que ahora su alma se sopesa. El mundo ve la duda como una debilidad, como el declive de un campeón. Pero yo, que conozco el juramento que hizo en aquel porche hace tantos años, veo la situación con otros ojos. Veo el momento de la prueba final de su carácter. El momento de cumplir la segunda y más difícil parte de su promesa. He decidido contarles toda esta verdad, la historia de mi propio arrepentimiento y de su promesa secreta, para que entiendan la verdadera naturaleza de la batalla que él está librando ahora. No es una batalla contra su edad ni contra su cuerpo. Es una batalla interior entre el competidor insaciable que el mundo conoce y el hombre de familia, el hijo devoto, que yo he tenido el privilegio de ver crecer. Durante 20 años,
Mi nieto ha cumplido la primera parte de su promesa de una forma que ha superado la imaginación de cualquiera. Ha trabajado como una bestia. Ha construido el palacio de oro más grande y brillante que el mundo del deporte ha visto jamás. Ha roto todos los récords, ha levantado todos los trofeos, ha asegurado el futuro de nuestra familia por generaciones. Ha honrado mi sacrificio y mi sueño de una forma espectacular. Pero ahora llega el momento de la segunda parte del juramento, la más importante, el momento de saber cuándo parar, el momento de elegir el tiempo sobre el último trofeo. El mundo no lo entiende. El mundo, en su insaciable hambre de héroes, le exige una última batalla, un último baile. Pero el mundo no ve el rostro de su madre, mi nieta Dolores, una mujer que le ha entregado cada segundo de su vida. El mundo no ve a sus hijos, que crecen rápido y que anhelan tener a su padre en casa, no solo en visitas esporádicas entre temporadas. Y yo creo que mi nieto, ahora, está escuchando no el rugido de los estadios, sino el susurro de su propio corazón, el eco de la promesa que me hizo, el recuerdo del dibujo de una niña que pintó a su padre como una sombra. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué Cristiano no querría ir al Mundial de 2026? La verdad que yo puedo exponer es esta. No es que no quiera. Es que quizás, por primera vez en su vida, quiere otra cosa más. Quiere el tiempo, el tesoro que yo descubrí demasiado tarde. Quiere cumplir la promesa que le hizo a su madre. Y para mí, como el abuelo que vivió con el fantasma de la ausencia, esa elección no sería una renuncia, sería su victoria más grande. Sería la prueba definitiva de que ha aprendido la lección más importante de todas. Sería el acto de un hombre que ha alcanzado un nivel de grandeza tal que ya no necesita la aprobación del mundo, solo el amor de su familia. Estoy inmensamente orgulloso de él, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Y estaré orgulloso de él, decida lo que decida. Si decide que su cuerpo y su espíritu tienen una última pelea que dar por su país, seré su primer soldado, animándolo desde este sillón. Pero si decide que ha llegado el momento de colgar las botas, de ser simplemente un padre y un hijo, seré el abuelo más feliz del mundo. Porque sabré que mi error, mi doloroso arrepentimiento, sirvió para crear no solo al más grande de los atletas, sino también a un hombre con la sabiduría y el coraje de saber cuál es el único trofeo que de verdad importa. La verdad, al final, es simple. El mundo se pregunta si el rey luchará una última batalla, pero yo creo que el rey ya ahora solo está decidiendo cómo y cuándo quiere celebrar su victoria, no en un estadio, sino en casa, rodeado de su verdadero reino.